días a todos. Muchas gracias por haber tenido la gentileza de conectarse de nuevo en estos desayunos de actualidad que vamos dedicando una mañana de un viernes. Este resulta ser el 13º ya. Hoy nos encontramos ante una cuestión fascinante y de gran relevancia en nuestro mundo, la inteligencia artificial. Ha sido desde siempre un sueño de la ciencia imitar el cerebro humano sin tener en cuenta sus imperfecciones. Algo fascinante, precioso y a la vez seguramente alarmante. ¿Lograremos convivir humanos y máquinas en un futuro muy cercano? Pues sí, la inteligencia artificial ha aparecido en nuestras vidas, nos ayuda, mejora la efectividad de nuestras decisiones. Sin embargo, al mismo tiempo y en ciertos momentos nos puede generar un temor desconocido. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta transformadora para las empresas de todos los sectores, proporcionando soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia, impulsan el crecimiento y fomentan la competitividad. Desde el análisis predictivo hasta la automatización de procesos y la personalización de la experiencia del cliente, está redefiniendo la forma en que las empresas operan y se relacionan con sus consumidores y con sus empleados. En el campo del análisis de datos, que también lo hablaremos, por ejemplo, este nuevo fenómeno permite a las empresas prever tendencias de mercado, optimizar operaciones y tomar decisiones estratégicas basadas en datos y en tiempo real. Asimismo, en el sector de atención al cliente, los chatbots impulsados por la IA proporcionan respuestas instantáneas y personalizadas a las consultas de los clientes, mejorando su satisfacción y su fidelidad. Pero la integración de esta gran innovación también presenta desafíos, desde consideraciones éticas hasta la necesidad de nuevas habilidades y formación para los empleados. La forma en que las empresas abordan estos desafíos y aprovechan las oportunidades que ofrece será crucial para su éxito en la era digital. Y pues así pues, para hablarnos, sin más preámbulos, sobre esta fascinante y a la par intrigante tema, tenemos el honor de recibir esta mañana a Carles Vericat Alemany, un experto en el campo de la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Carles es licenciado en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en dirección de empresas por la Universidad Pompeu Fabra y PDG en el IES. Tiene una vasta experiencia en soluciones avanzadas utilizando técnicas propias de la inteligencia artificial a la resolución de problemas empresariales. Lo ha estado haciendo desde 1992, o sea que el tema no, lo hablábamos ahora hace un momento con él, no es un tema de hoy, es un tema que hace muchos años, muchas décadas que se está estudiando y que se está aplicando. En 2004 ha fundado Scalalai, compañía dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial y data analytics en todo tipo de negocios y sectores. Y estoy segura, que nos ayudará a entender mucho mejor este fenómeno y aclarar nuestras ideas sobre el mismo. Sin más preámbulos, porque aquí lo que hemos venido a escuchar es a él y no a mí, tengo la satisfacción de pasarle la palabra, no sin antes recordar que a continuación de su intervención tendremos un ratito para responder a las preguntas que desean exponer. Muchas gracias y adelante, Carles. Tienes toda la palabra. Perfecto, muchas gracias, María Ángeles, y vaya, un placer de estar aquí. Son una ratificación, la empresa Scalalai está desde 2024, o sea, es una empresa que hemos fundado este año, aprovechando toda la experiencia, pues evidentemente que yo y mis socios teníamos de trabajar muchos años dentro del campo de la inteligencia artificial. Entonces, comparto pantalla. Perfecto. Pues primero agradecer a GVC Gaesco por esta invitación. O sea, estoy encantado de poder estar aquí y explicar, pues desde un punto de vista muy práctico, ya verán que tampoco voy a intentar entrar en elementos técnicos porque yo creo que no es el ámbito para este webinar. Podríamos hacer decenas de webinars en diferentes contextos, pero este es muy práctico y yo estoy muy contento de poder estar aquí porque yo creo que es muy importante
hacer diseminación, o sea, explicar a la gente y a las empresas las capacidades que existen actualmente de toda la parte de inteligencia artificial y data analytics y que realmente pues separemos lo que actualmente pues está mostrando los medios y que pues es una avalancha, ¿no? Además de evolución muy interesante de nuevas capacidades y nuevas funcionalidades, de lo que realmente ya se está utilizando en la empresa y en la industria y que, no, y que se debe tener, se tiene que aprovechar, ¿no? Entonces, eh, esta presentación es una presentación, como digo, muy práctica, poco técnica. Eh, no es una presentación con un gran nivel de detalle porque al final para cada slide podríamos hacer pues una presentación especial, pero es yo creo que una visión por lo menos global que para mí cualquier persona y cualquier directivo o cualquier eh, mando que esté dentro de una empresa pues debería por lo menos conocer. ¿Cómo empiezo? A mí me gustaría empezar únicamente hablando de el impacto y de cómo aplicar la inteligencia artificial en la empresa, pero algo hay que explicar inicial porque hay que poner bien el contexto de la inteligencia artificial. Hay demasiada gente explicando, que ya está bien, explicando qué es la inteligencia artificial y yo quería poner por lo menos una estructura que es una alternativa, ¿eh? Al final pues no elimina otras formas de explicarlo, pero por lo menos yo creo que le da un contexto que es adecuado, ¿no? Entonces, eh, un primer elemento a entender es la inteligencia artificial que está buscando. Y para eso hay que entender también bueno, qué es lo que intentamos buscar cuando intentamos que una máquina imite a una inteligencia humana. O sea, al final los humanos tenemos unas funciones cognitivas, que son todas las funciones de captura de conocimiento, ¿no? Que son las que nos permiten, pues al final, identificarnos como humanos, aparte de otros aspectos como conciencia, etcétera, que no voy a entrar aquí, pero son aspectos importantes que al final nos identifican, ¿no? Todos los temas de todas las capacidades que tenemos de orientación, de ubicarnos en un contexto, ¿no? Las capacidades de atención, que es algo extremadamente importante, ¿no? La capacidad que tenemos de eliminar ruido y otra información que está a nuestro alrededor para concentrarnos bueno, en algún elemento en el que tenemos que estar. Cuando estamos pues leyendo, pues estamos desconectados de otros ruidos o de otro contexto hasta que este contexto pues es más importante que lo que estamos leyendo. La capacidad de resolver problemas, ¿no? de hacer un proceso, ¿vale? Para resolver cualquier problemática y ver cuáles son los pasos óptimos para llegar a esa resolución. La percepción, aquí hay un ojo, pero la percepción que es toda la capacidad que tenemos de interactuar con el entorno y ser capaces de conceptualizar todo el conocimiento, el razonamiento, ¿no? La capacidad de ligar elementos lógicos, ¿no? Y de ahí sacar pues nuevo conocimiento o entender cuál es nuestro contexto. El lenguaje, ¿no? La capacidad de comunicarnos, la memoria, la capacidad de almacenar conocimiento de cualquier manera, textual, imágenes, etcétera, y volver a revivirlo y volver a utilizarlo en nuestra experiencia futura, ¿no? La interacción con los otros elementos. Y dos elementos muy clave, ¿no? Que son la creatividad, ¿no? Esta capacidad que tenemos de generar nuevo conocimiento a partir de experiencias y habilidades que tenemos, y el aprendizaje, ¿no? Que es la capacidad de capturar pues, nuevo conocimiento y generar este conocimiento, estructurarlo y utilizarlo para experiencias futuras que tenemos. ¿Por qué hablo de todos estos elementos? Bueno, porque al final una gran parte de la inteligencia artificial lo que intenta es imitar estas funciones cognitivas. Y cuando digo imitar, es imitar. O sea, no estamos intentando hacer que las funciones cognitivas que puede tener una máquina las haga como las hace los humanos, sino que intentamos buscar maneras, como las puede hacer un ordenador,
que haga pues estas funciones. ¿Por qué? Porque estas funciones son las que utilizamos para resolver problemas y para nosotros vivir, sobrevivir y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿por qué no los sistemas pueden utilizar estas funciones para también pues, resolver los problemas que se plantean? Entonces, es importante saber que al final pues la inteligencia artificial o los algoritmos de Internet lo que intentan es eso, imitar pues, ciertas funciones cognitivas que son que son las que al final utilizamos, ¿no? Es interesante, para mí es fascinante la inteligencia artificial por una razón, porque si, como veis, mezcla muchos campos. Al final podríamos hablar de neurociencia, podríamos hablar de filosofía, podemos hablar de matemáticas, podemos hablar de física, podemos hablar de muchos elementos que intervienen en la inteligencia artificial y por eso al final es un campo tan fascinante y por eso a todo el mundo pues cuando habla de inteligencia artificial pues le abre un interés, ¿no? Un poco de lenguaje también, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que decía, ¿no? Es el campo de esta ingeniería que desarrolla máquinas que intentan replicar las capacidades cognitivas, ¿vale? Y esta es... Después hablamos de Machine Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. No es la única. O sea, en verdad, históricamente hemos utilizado otras formas para aplicar inteligencia artificial. Hace años, hace pues, más de 20 años, se utilizaba técnicas de análisis simbólico. O sea, se pensaba o se utilizaba elementos simbólicos para estructurar el conocimiento y que ese conocimiento lo podíamos pasar a una máquina y de esa máquina pues poder aplicarlo en solucionar problemas. No es la única forma, pero sí que es verdad que en los últimos años en Machine Learning el utilizar sistemas que aprenden a partir de los datos, de la evidencia, es un elemento del que se basan muchos de los algoritmos que se están utilizando ahora. Entonces, este slide es un intento de pues mostrar un poco de vocabulario, ¿no? Y de que cuando estamos hablando de Machine Learning, ¿de qué estamos hablando? Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial focalizada en detectar patrones utilizando grandes volúmenes de información. Y cuando hablamos de grandes volúmenes de información, no es únicamente, si pensáis o pensamos en una tabla, ¿no? Una tabla de datos, es cuando estamos hablando de muchísimas columnas, muchísimas filas. La capacidad de encontrar relaciones en estructuras o con estructuras muy complejas donde la estadística clásica o las matemáticas clásicas pues no son capaces de encontrar estas relaciones. También hablamos de Deep Learning, y Deep Learning vuelve a ser una rama de Machine Learning que utiliza también redes neuronales, que las redes neuronales no es más que una estructura conceptual que imita la forma en que el cerebro humano pues, se estructura, ¿no? En base a neuronas, en base a relación entre neuronas y pues, conexiones entre ellas. Aunque el cerebro humano es algo mucho más complejo, no es únicamente las relaciones, hay química, hay electricidad, evidentemente, hay circuito eléctrico, hay química. Es diferente, pero sí que el Deep Learning intenta imitar pues esta visión de cómo funciona o de cómo está estructurado el cerebro humano y que se está utilizando actualmente para capturar estas relaciones cada vez más complejas, sobre todo cuando ya estamos hablando de reconocimiento de imágenes, sonidos, textos, ¿no? Y aquí hay otra tecnología que es la que ahora todo el mundo pues habla y que todo el mundo pues conoce, ¿no? Que es la AI generativa, que al fin y al cabo no es más que también una rama del deep learning. O sea, al final es redes neuronales muy grandes, que las podemos utilizar actualmente porque tenemos unas capacidades de computación que hace años no teníamos. Entonces, como tenemos esta capacidad de computación, pues podemos hacer redes neuronales muy grandes que son capaces de procesar, cuidado, y no hablo de entender, sino de procesar texto y de pues, imitar cómo interacciona un humano utilizando el lenguaje.
Eh, la, sí que hay entre Deep Learning y cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, sí que ha habido evolución en cuanto a algoritmos, pero sobre todo en que los algoritmos sean más eficientes. No es que haya un gran salto entre tecnológico, entre Deep Learning y la IA generativa, pero sí en esta capacidad de utilizar redes muy grandes y que sean computacionalmente eficientes, ¿no? Y cuando hablamos de Machine Learning, hablamos para que también pues, veáis diferentes los casos de uso que habéis visto y que seguramente utilizáis en vuestros entornos, pues cuando hablamos de Machine Learning hay tres grandes estructuras, ¿no? Que llaman Machine Learning no supervisado, ¿no? Que es que tú le das un conjunto de información y él automáticamente detecta estructuras y te demuestra y aquí hay todo tipo de soluciones, ¿no? Que es un ejemplo de cómo se aplica en marketing, por ejemplo, ¿eh? De sistemas de recomendación, segmentación de clientes, ¿no? La parte de obtener estructura de información, ¿no? Estructura de cómo los clientes se relacionan de una manera automatizada a partir de los datos. La parte de Machine Learning supervisado, que es lo que vemos a la derecha, que es lo que está a la derecha de la pantalla, que son todos los algoritmos que a partir de evidencia pues son capaces de encontrar relaciones, aprenden e infieren resultados. Ahora lo explicaré con algo más de detalle para entender que estamos hablando de soluciones de clasificación, detección de fraude, retención, diagnóstico, sobre todo la parte de previsión y predicción y optimización de procesos, etcétera, ¿no? Que utilizan estas capacidades. O el Machine Learning, que es lo que llaman el Reinforcement Learning, ¿no? Machine Learning por refuerzo, que para entenderlo al final es un método que utiliza tácticas de prueba y error, ¿no? O sea, pruebo, veo si lo que he probado va en el sentido que yo necesito para que al final lo que estoy buscando o lo que quiero solucionar tenga sentido y si no es así, pues tiro hacia atrás, ¿no? Es una prueba y error. Y si es positivo, pues sigo hacia adelante, ¿no? Todo lo que es de navegación robótica, todo lo que es el coche autónomo, todo lo que es todo este tipo de soluciones, pues utilizan estos entornos, ¿no? Entonces, al final, quiero mostrar pues un poco las diferentes soluciones que son las que conocemos, que están dentro de este contexto y que donde el Machine Learning, esta parte de analítica de datos es un elemento. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Y para mí esto es importante. Aquí nos centramos en la parte de Machine Learning en sistemas supervisados. ¿Qué diferencia hay desde un punto de vista práctico, ¿no? En usar un sistema tradicional y en un sistema de aprendizaje automático? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? A la izquierda podéis ver lo que es un sistema tradicional, ¿no? Donde hay un conjunto de datos de entrada que se quieren evaluar y quieres dar unos resultados y se hace una programación específica para este conjunto de datos, para estas estructuras, donde se incorporan las reglas de negocio que son al final un compendio de la lógica, ¿no? de la lógica del negocio, de un modelo, etcétera, más el conocimiento experto, ¿no? Que al final es quien conoce el modelo de negocio y entiende pues, cuál es su funcionamiento, ¿no? En la programación tradicional esto va directamente invitado. En la programación o en el uso de Machine Learning, si os fijáis, hay dos pasos, y eso es importante. El sistema al final, aprende utilizando conjuntos de datos de entrenamiento, aprende de cómo ha sido la actividad pasada dentro de un cierto contexto, cómo han sido nuestros clientes en el pasado, cómo se han comportado las ventas, cómo ciertas medicinas han impactado o han influido en la salud de las personas,
que han tomado estas medicinas o las que no han tomado, cuál es el impacto. Al final va a tener un conjunto de información rico, potente, que sea además variado, ¿no? Es importante, porque, o sea, porque al final queremos que aprenda de este conjunto de datos, ¿eh? Donde además, y eso es algo importante, que a veces yo creo que se pierde, que es que también se puede incorporar el conocimiento experto, o sea, no tenemos únicamente que poner los datos, sino que se pueden poner también aspectos del conocimiento experto. Si alguien está en un modelo de negocio y lleva años utilizando, tiene un conocimiento que también se debe poder incorporar. Pues esta máquina, este sistema es capaz de encontrar correlaciones en volúmenes de datos inmensos y obtiene modelos que al final han extraído automáticamente la lógica. Una vez tienes automáticamente la lógica, ya puedes hacer la evaluación de los modelos, que es, dado lo que es la parte de abajo de la derecha, dado datos de entrada, evaluamos los modelos que ya llamamos inferencia y dado resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que la lógica la hemos obtenido automáticamente a partir de los datos. Esta es la gran diferencia. Y es el gran peligro también cuando hablamos de sesgos. Va de esto, va de si le hemos entrado utilizando unos datos que tienen ciertos sesgos, pues evidentemente el sistema hablará con estos sesgos. Y esto es algo pues, que hay que tener siempre en cuenta. En una visión con soluciones por ámbito que me parecía interesante, he estructurado este slide donde, si os fijáis, podéis ver a la izquierda las soluciones en una visión de inteligencia artificial muy amplia y de más de soluciones empresariales. A la izquierda, todo lo que son las aplicaciones que permiten interactuar a las personas con las máquinas, ¿vale? Así, por ejemplo, todo lo que hagamos de visión por computadora, todo lo que es captura de lenguaje hablado y a texto, todo lo que es sensorización, todo lo que es interacción de personas de aplicaciones, ¿no? Todo lo que es, porque tienes un website y capturas la navegación, chatbot, ¿no? Todo esto son elementos que permiten interaccionar a los sistemas con las máquinas y convertir la información en datos. O sea, al final las máquinas utilizan únicamente números. Has de acabar utilizando números, los algoritmos utilizan números. Cualquier sistema que quieras utilizar va a acabar allí, ¿no? Que es la parte del medio, que es este Data Analytics, donde aquí tenemos los modelos predictivos, los recomendadores, los segmentadores, todo lo que hemos visto antes, reconocimiento de patrones, detección de análisis, que al final, ¿qué convierten? Convierten datos, en nuevo conocimiento. Al final, una detección de anomalías no es más que coger datos y detectar y generar alarmas, ¿no? Que es un nuevo conocimiento, que es un compendio de información que tenías anteriormente. Y después a la derecha está otra vez la conversión inversa, ¿no? Que es, una vez tengo los datos, tengo sistemas que son capaces de estos datos transformarlos en elementos que facilitan la comunicación con las personas. ChatGPT, aunque también tiene modelos de lenguaje y los modelos de lenguaje son utilizados también con la parte de Analytics, al final no es más que un sistema que imita cómo un humano explica ciertas cosas, ¿vale? Y además, sabéis que al final es un elemento estadístico que está prediciendo la siguiente palabra que piensa que un humano diría cuando está explicando algo. Pero al final es un entorno de interacción de los datos con las personas. Y lo digo para separar todo lo que se está haciendo actualmente, ChatGPT y de texto a habla, etcétera, que al final es un elemento de interacción y que hay muchos más pues, algoritmos y estructuras que se están utilizando en la parte de Data Analytics que se están utilizando hoy en día dentro del entorno de negocio. Y esta es otra visión, ¿vale? Para entender también cuando estamos hablando de sistemas, de sistemas ya orientados a empresas, ¿de qué estamos hablando, ¿no? O sea, si os fijáis, hay una visión, dependiendo de qué datos estamos utilizando para hacer
los sistemas, si estamos utilizando datos del pasado, de datos actuales y actuales, estamos haciendo sistemas descriptivos que nos describen lo que está pasando o lo que ha pasado en la realidad. Y aquí tenemos, si os fijáis en la línea, en esta línea, podemos ver cómo, dependiendo de qué tipología de información y cómo lo estamos aplicando, el equilibrio entre el sistema y el experto varía, ¿no? Cuando se toma una decisión, ¿cuál es la decisión? ¿Qué peso está tomando el sistema? ¿Qué peso está tomando el experto? Y podemos hablar de sistemas descriptivos pasivos, que son los dashboards, ¿no? Información que al final el sistema pues, hace un pequeño análisis y te la muestra, y es el experto que decide qué ha de hacer porque al final interpreta los datos que ve, ¿no? Y estos sistemas ya son interesantes de por sí, o sea, esto no va de desdeñar estos sistemas, al contrario, va de que al final para ciertas soluciones quizá con un sistema descriptivo es suficiente para solucionar ciertas problemáticas. Podemos pasar a un sistema más activo, donde el sistema es capaz de tener, pues bueno, hace cierta interpretación de los datos, genera nueva información, todos los sistemas de detección de alertas, ¿no? Que utilizan el pasado, etcétera, y generan alarmas, hacen esto, ¿no? Dan más información al experto, ya no solo muestran los datos, sino dicen, aquí hay algo distinto. El experto sigue siendo la persona que interpreta la información y que al final hace las acciones. Pero después hay un mundo, que es este mundo de la derecha, que es el mundo donde hay un salto importante, que es cuando intentamos utilizar también información del futuro. Utilizamos modelos predictivos que intentan entender cómo será el comportamiento del futuro, y podemos pensar en modelos predictivos pasivos, donde sistemas que te muestran cómo va a ser el futuro y tú interpretas qué es lo que significa lo que te está diciendo y le das sentido y haces las acciones, que son sistemas predictivos pasivos, ¿no? Al final, pues que te muestran, ¿no? Bueno, yo quiero saber, o yo utilizo para saber las ventas mañana, ¿vale? Eso es sistema predictivo pasivo, me dice las ventas mañana, pero no me dice qué es lo que tengo que hacer yo para ni aumentar las ventas o para mejorarlas o para hacer hiperpersonalización de esas ventas. Y sí que podemos hacer un paso más, que serían los sistemas predictivos activos, ¿no? Lo que ya llamamos sistemas predictores, que utilizan optimización, que te dicen los pasos que realmente tienes que hacer para que pues tu función, ¿no? Quiero mejorar el margen, quiero mejorar las ventas, quiero mejorar la calidad del servicio que estoy proporcionando, reducir los tiempos de mantenimiento, lo que sea, ¿no? Pues ya te está diciendo estos pasos. Si os fijáis, esto va de izquierda a derecha y difícilmente alguien puede hacer un sistema predictivo activo prescriptor si no ha pasado por las estructuras anteriores. Nadie es capaz de predecir el futuro o hacer prescripción sobre el futuro si no entiende sus datos y si no ha hecho modelos primeros descriptivos que realmente entiendan, ¿no? Y si os fijáis también de izquierda a derecha, el sistema, quién está tomando las decisiones van de cada vez más el humano es el experto el que está tomando las decisiones y hacia la derecha cada vez es la máquina la que está tomando. Y un par último de slides, ¿vale? Que al final esto es el punto clave de este webinar, ¿no? Que esto, cuando hablamos de inteligencia artificial y data analytics aplicada a la empresa, ¿de qué hablamos, ¿no? Primero, un aspecto que la señora Baibé ya ha introducido, es que esta tecnología, la mayoría de la tecnología, lo que hemos visto como data analytics es que hace décadas que se está utilizando, ¿vale? Entonces, pensar de que es un elemento, sí que hay elementos innovadores, ¿no? Aparte de IA generativa es innovadora, hay aspectos innovadores que se están utilizando, ¿no? Pero mucha parte de lo que se está utilizando en modelos predictivos, modelos de recomendación, hace décadas es algo que se está aplicando, ¿no? Otro aspecto para mí importante, que viene de la experiencia, ¿eh? No, esto no son reglas, yo no voy a dar, y vaya, solo faltaría, ¿no? No voy a dar reglas de cómo se tiene que aplicar, es de la experiencia de haber
trabajado pues, utilizando estas tecnologías para muchas empresas durante mucho tiempo, ¿no? El uso no puede ser de cualquier modo. Esto no va de decir, yo quiero utilizar inteligencia artificial porque hay que utilizar inteligencia artificial o porque hay que utilizar data analytics. No, tiene que estar asociado a la estrategia de la compañía. ¿Y por qué? Porque es que y es real, es una fuente de competitividad, eficiencia, sostenibilidad y crecimiento de cualquier modelo de negocio actual, con más o menor medida. Y no se puede dejar tampoco como un elemento táctico. Tiene que estar embebido en la alta dirección. Esto va de negocio. Es el título, va de negocio. Tiene que estar embebido en la alta dirección. La alta dirección de las empresas tiene que estar alineada. No es un tema para tratar en IT. IT tiene que trabajarlo y ya veremos cómo, ¿vale? Pero es un tema estratégico y entonces tiene que estar en el máximo nivel y tiene que estar en conocimiento del máximo nivel. Y tiene un impacto importante, suele tener un impacto importante en la organización, en los modelos de negocios y en las personas, con lo cual hay que entender y hay que preparar un buen roadmap de cómo todas estas tecnologías van a impactar dentro del negocio. Cuando hablamos de AI y Data Analytics, hablamos de negocio, no de tecnología, y eso es para mí muy, 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 muy importante. Si veis aquí, pues es que en el dibujo es que estamos hablando de que en el año 50 ya empezábamos a hablar de inteligencia artificial. Hemos tenido inviernos, ¿no? Los inviernos son estas épocas donde hemos tenido pues grandes espacios de tiempo donde se ha hablado poco de la inteligencia artificial o porque había generado demasiadas expectativas más que las que quizá la capacidad de computación que teníamos en ese momento pues daban. ¿Podrá haber otro invierno? Sí, ya hemos visto varios, depende de cómo pues, se publicite y se informe de estas capacidades, ¿no? de estas nuevas tecnologías. También recordamos de que parece que sea la primera vez que introducimos una nueva tecnología en nuestra sociedad. Llevamos siglos introduciendo tecnologías y siempre han tenido impacto. Cuando se introdujo cuando se introdujo pues, por la generación de libros pues ya no escritos, ¿no? Que ya no eran los monjes que estaban escribiendo libros, sino que a partir de la imprenta de Gutenberg pues, se eran capaces de imprimir, la gente pensaba que dejarían de escribir, ¿no? Que la gente ya no sabía escribir nunca más porque solo se escribirían en libros de forma automatizada. Siempre cuando se ha entrado una nueva tecnología tiene impacto. Pensemos en la revolución industrial, ¿no? En el siglo XVIII-XIX. Y un resumen final que yo creo que al final es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la adopción? Y esto yo creo que no hay que perderlo, ¿no? Lo primero, la estrategia, ¿vale? Esto es un elemento estratégico, no es un elemento táctico. Tiene que estar alineado la dirección de la empresa, el modelo de negocio y la organización. Y eso es muy importante. A veces hay empresas que dicen, no, yo lo que quiero es predecir las ventas. Bueno, predecir las ventas, ¿para qué? O sea, la pregunta siempre es ¿para qué? ¿Tu organización tiene capacidad para que una vez se haya hecho esa predicción la pueda utilizar para mejorar el servicio al cliente, eficientar, etcétera? Sí, pues la organización tiene que estar alineada con esas estrategias. La cultura propia de la empresa, introducir elementos innovadores, capacidad de competitividad, es algo que tiene que estar en la cultura. Implica colaboración entre las áreas, es muy importante. No va únicamente de un área, no es táctico, es estratégico, ¿no? De los perfiles, ¿no? Conocimiento de la inteligencia artificial por parte de los propios líderes de la dirección, ¿no? Los perfiles tienen que estar. Esta combinación de data scientists y de personas que son capaces de utilizar estos algoritmos imbuidos dentro de la propia empresa. No pueden ser unos elementos externos separados, porque al final tienen que entender cómo es el negocio. Va de negocio, recordemos, va de negocio. Y recursos, ¿no? También tienen que tener acceso a los datos. No puedes olvidarte de que necesitas los datos, que tienes que tener políticas, y esto daría para también todo un webinar, ¿no? Todas las políticas de gestión de los datos, gestión de los modelos, etcétera, ¿no? Y entornos de computación, que es algo que cada vez es menos
problemático, ¿no? Porque con todas las capacidades que tenemos de computación externas, cloud, pues ya no es algo que sea un elemento penalizador, ¿no? Como resumen, primero, lo que decía de las tecnologías están maduras, con lo cual, al final, no es un tema, a veces las empresas dicen, no, quiero probar si la tecnología me sirve. No, no, no hay que comprobar la tecnología, tienes que comprobar si tú eres capaz de integrarla. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y convertirla en útiles, ¿no? La integración de la IA y el Data Analytics siempre es una combinación de dirección, negocio, y cuando hablo de negocio en el sentido más amplio, el conocimiento, pues el marketing, estamos hablando de compras, estamos hablando de atención al cliente, quien sea, ¿no? O sea, la gente que tiene el conocimiento funcional y tecnologías necesita IT porque no es un elemento puramente tampoco negocio, o sea, implica. Y en determinados entornos, otras estructuras, ¿no? Otros departamentos, como puede ser, por ejemplo, los recursos humanos, por el impacto que tiene, ¿no? Alejarse del caso de uso táctico, por favor. Es algo especial, es algo que especialmente yo creo que ha hecho no daño, pero que provoca de que al final las empresas pues piensen que tienen que hacer elementos muy separados, ¿no? Buscar el caso de uso especial que no afecte al resto de la empresa. No, hay que tener una visión estratégica, hay que tener una visión global y ver en qué puntos incide. Yo no digo que tenga que incidir en todos, pero no desde el punto de caso de uso, sino desde la estrategia, ir hacia los casos específicos, ¿no? Para no tener elementos individualizados no integrados, que eso es un aspecto que no favorece para nada el uso de la inteligencia artificial por parte de la empresa, ¿no? Y no olvidar otros aspectos, temas de ética, regulación, no nos los podemos olvidar, tienen implicaciones y esto también daría para todo un entorno, para todo un análisis, ¿no? La ética que hay detrás del uso de estas tecnologías, el tema de los sesgos, tema de la regulación y qué implica, ¿no? Y para terminar, o sea, al final, si creéis que me he olvidado decirlo, esto va, no, cuando estamos hablando de inteligencia artificial aplicada dentro de empresa, va de negocio, va de empresa, no va de tecnología. Las tecnologías, en este caso y como siempre, son herramientas muy potentes porque pueden condicionar los modelos de negocio, muy potentes, pero que tienen que estar supeditados y tienen que estar dentro del ámbito de lo que sería pues, el modelo de negocio. Y hasta aquí, pues, vaya, yo creo que un resumen muy por encima. Yo creo que podríamos hacer un montón de webinars de cada elemento especial. Y hasta aquí dejo paso a señora Baibé. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlas. Ha sido una presentación clarísima, clarísima, concreta bueno, me has dicho un poco técnica, bueno, algo técnica sí lo era, claro que sí, pero que, bueno, creo que desde el buen principio tenemos bastantes preguntas, que normalmente las preguntas siempre llegan al final, pero esta vez desde muy buen principio esto indica el interés que tenía este tema. Algunas si me permites, ahora hacemos algunas de las preguntas que nos han llegado. Es decir, mira, dice, hay muchas empresas grandes, entre comillas, quemando mucho dinero en pilotos y pruebas de concepto, como la I, generativa. ¿Qué opinas tú de este tema? Yo, y es algo que comentaba en este último slide de la visión de las pruebas de concepto, ¿no? Y de la visión muy táctica, o sea, al final si esto va a hacer pruebas de concepto muy orientadas y poco estratégicas, ¿no? O sea, no con una visión de impacto en toda la empresa, pues sí, tiene razón de que se está quemando dinero y que puede llevar a muchas empresas a la frustración. Y eso es algo que los profesionales y que yo creo que los que estamos en este contexto queremos evitar, porque las capacidades que tiene son muy altas y generar precisamente en la gente frustración porque hacen pilotos con poco sentido muy grandes, con un coste altísimo. O sea, cuando estamos hablando
de IA generativa, sobre todo genérica, los costes son muy altos. Si estamos hablando de entornos más, lo que llaman pues AI generativa, pero más concreta, en lenguajes, en dominios más específicos, puede ser más asumible, ¿no? Pero se está haciendo mucho esfuerzo en elementos que pueden ser muy tácticos y poco estratégicos. Y hay que pensar más en una visión estratégica que no en la táctica del último algoritmo que ha salido en el mercado. Tienes razón. Has estado muy claro en este sentido. Lo importante es aplicarlo para el negocio, es decir, para el negocio. Y da la sensación que a veces es más, entre comillas, como un postureo. Nosotros sí que tenemos IA, ¿no? Nosotros sí que tenemos para como un tema más comercial o más de marketing. ¿Alguna otra pregunta? Dices, ¿cuáles son los sectores o procesos dentro de las empresas que cree que puede tener mayor potencial esta transformación y esta aplicación? Hay, Casi, hay, hay ¿nos puedes muchos dar sectores. algún ejemplo concreto? Sí, Quizás. no, y os voy a dar un ejemplo que no es puramente sectorial. O sea, esto no va, los sectores evidentemente los conocemos. Yo creo que además el sector de salud, sector farma, y cuando hablo de negocios hablo desde el contexto más generalista de negocios en el sentido de generadores de conocimiento. Y al final la salud, si bien no tiene un elemento de bien transaccionado, de dinero, también al final acaba siendo una estructura de negocio, una estructura de negocio. La salud, todo esto tendrá impacto. La industria va a tener mucho impacto. Pero voy a poner un ejemplo que yo creo que a veces la gente no lo tiene en la cabeza, que es que muchas de las capacidades que tendríamos de hacer mejor ciertas cosas van en compartir información. Yo, por ejemplo, uno de los aspectos donde yo creo que va a impactar mucho es, por ejemplo, en la cadena de suministro, en la cadena de distribución, pero entendiendo la compartición de la información. Al final, no va únicamente del sector logístico o del sector retail de venta o del sector manufacturero, sino va de la cadena de distribución. Si yo soy si yo soy una empresa manufacturera que vende cosas, vende moda, vende o vende alimentos a través de una cadena de valor que hace logística y llega a un cliente final, si yo tuviera información que no existe actualmente o hay muy pocas cadenas de valor que lo están utilizando, de cómo este producto que yo he fabricado, que yo he generado, está impactando en el cliente final, no podría mejorar la forma en que yo fabrico y cuándo fabrico y cómo fabrico. Bueno, todos estos esquemas donde no únicamente es el uso de los datos dentro de mi sector, sino como combinaciones de datos o compartición de datos entre diferentes sectores dentro de una misma cadena de valor son capaces de extraer conocimiento que mejoran todos los procesos y eso se está utilizando hoy en día. Hay elementos de fabricación que están utilizando conocimiento de cómo está impactando sus productos de los clientes para mejorar sus procesos de fabricación. Y está fuera del contexto de mis datos, mis datos y los datos de otras empresas con las que yo me relaciono, por ejemplo. ¿No? Sería interesante también esto, una aplicación en el sector primario, por ejemplo, en el sector agrario. En el sector Está, agrario, todas las estructuras que tienen cadena de valor donde hay relaciones, tenemos un mundo donde cada sector se ha aislado con su información. O sea, en el sector primario está pensando en qué es lo que le pedirá el distribuidor, cuando quizás no tengo que estar pensando lo que me pedirá el distribuidor, sino tengo que pensar lo que gastará al final el consumidor el final. consumidor, Si tuviera claro. información de qué es lo que va a pasar con el consumidor final, yo puedo gestionar mejor pues, mis cosechas, la generación de ciertos productos, etc. Entonces, la tecnología ayudará no únicamente a los sectores individuales, sino a tener compartición de información y que esta compartición de información mejore precisamente estos procesos. Tendrás mucha información de contexto y ahí necesitas herramientas como las que he enseñado, donde son capaces de extraer conocimiento de toda esta información contextual, no únicamente de mi mundo, sino el mundo, lo que está pasando en el mundo también a un nivel 1 o lo que está pasando a un nivel 2, ¿no? a dos relaciones que también me impacta a mí, ¿no? Pero siempre que el consumidor final no esté influenciado por el distribuidor, ¿no? ¿Para qué es lo que Bueno, tiene que comprar?
y claro que está influenciado, pero quizá hay que saberlo, ¿no? O sea, si al final el fabricante ve que precisamente está influenciado, tiene que saberlo, porque si no, él piensa que no se está vendiendo su producto porque no es bueno y quizá es porque no tiene el margen, el distribuidor no tiene el margen suficiente. ¿Cómo lo entiende? Pues teniendo toda esta información, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, ya. Eh, ¿Podrías, alguna otra pregunta es, algunos ejemplos de aplicación de esta nueva gran transformación en el sector financiero? En el Quizá sector que financiero es un sector que fue de los primeros donde se incorporó, porque es un entorno con un nivel de madurez y de computación, fue de los primeros que incorporó computación. Vosotros sois expertos, ¿no? Y tú especialmente eres experta en cómo se incorporó pues, la computación en los sistemas financieros. Con lo cual es un entorno muy maduro, un entorno muy maduro y que realmente ha evolucionado incorporando muchas herramientas. Herramientas de predicción, herramientas de optimización, herramientas de conocimiento del cliente, herramientas de comportamiento de mercado, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? Que a veces no es un tema de entender cómo es el comportamiento del mercado, sino por ejemplo, entender cómo son las estrategias del resto de jugadores en el mercado, ¿no? Entonces aquí la inteligencia artificial puede ayudar, utilizando por ejemplo técnicas de teoría de juegos, pues a entender cuáles son las estrategias de las otras personas en un mercado financiero para que tú y tus clientes pues puedan tener las mejores estrategias y dependiendo evidentemente de tus intereses, más conservadores, menos conservadores, ¿no? una pregunta clásica también en este sentido, es decir, ¿cuál ves, cómo ves el impacto de este nuevo elemento como es la inteligencia artificial en la fuerza laboral? Este es un Esta es clásico. una pregunta, es una pregunta tiene trampa, ¿no? Porque al final yo la gente quisiera quizá pues escuchar unas cosas y bueno, al final hay que entender que todos los procesos automatizables, como pasó en el siglo XIX y en el siglo XVIII, se automatizarán. Todo lo que sea, todo lo que no, todo lo que donde el humano no aporte un valor diferencial por creatividad, por capacidad de redacción, por capacidad de comunicación, etcétera, pues serán procesos que se irán automatizando. Y eso es un cambio importante. Eso quiere decir que, bueno, como en todas las tecnologías, ya no hay monjes escribiendo en libros utilizando plumilla y eso ha desaparecido. Debía ser muy divertido, o no, no sé si era divertido, pero debería llevar mucho tiempo y Entretenido. debería tener su elemento. Ha desaparecido, ¿no? Y eso es bueno, hay gente que aún hace desde un punto de hobby, ¿no? Pero ya no, ya desde un punto productivo no. Con lo cual, sí que va a haber un cambio. Las empresas tienen que pues, tener conciencia de este cambio y formar tanto a la parte de dirección, que es muy importante. Esto va no solo de formar a los empleados, sino de formarse la dirección de las capacidades y de lo que va a implicar en sus modelos de negocio incorporar estos elementos. Y evidentemente a la fuerza laboral también enseñarles cuáles son las capacidades ser capaces de generar nuevas habilidades donde exploten más las capacidades que tenemos humanas. Todo lo que sea automatizable, un día u otro, no sé si será en un año o en 20, van a ir desapareciendo y se van a automatizar. Y de eso se trata, o sea, dediquémonos los humanos a las cosas que nos dan una satisfacción diferente para hacer elementos automatizados que van a las máquinas, que eso es lo que siempre Por, hemos pensado, ¿no? por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carlas. Muchísimas gracias. Creo Un que placer. ha sido espléndido, ha sido clarificador y bueno, Eso ya espero. volvemos en otro momento. Cerramos entonces este webinar, no sin antes pedirles a todos los que nos han conectado que estén un minuto más para contestar a la encuesta que verán a continuación. Muchísimas gracias y hasta un próximo viernes. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, buenos días a todo el mundo. Gracias.